Buenas noches, padres de familia del jardín número 60. Les habla la licenciada Yesenia Uribe. El día de hoy estaremos hablando sobre los problemas del lenguaje. ¿Qué son los problemas del lenguaje? Es el deterioro o desarrollo deficiente de la comprensión o de la utilización de un sistema de símbolos hablados, escritos u otros. ¿Qué síntomas pueden presentar? Tanto en el lenguaje receptivo como en el lenguaje expresivo. En el lenguaje receptivo, los síntomas principales pueden ser tener problemas para comprender lo que los demás dicen, para seguir instrucciones sencillas o para organizar la información que uno oye. Estos síntomas son algo difíciles de detectar a temprana edad. En el lenguaje receptivo se requiere que a veces al niño se le repita más de 3 veces para que pueda entender. Esto se puede verificar, por ejemplo, en los dictados, cuando yo digo gato y el niño puede escuchar tarro. En el caso del lenguaje expresivo, los síntomas pueden identificarse con mayor facilidad a temprana edad. Por ejemplo, no empezar a hablar hasta los 2 años o empezar a más o menos 3 años, pero siendo difícil lo que dice, o tener dificultades para explicar algo. Estos pueden ser síntomas de trastorno del lenguaje expresivo. En el caso del lenguaje expresivo, le es difícil expresar en palabras sus emociones a los niños. Por ejemplo, suelen expresarlo rechazando algo o solo lloran. O en algunos casos pueden golpear tanto a sí mismo o golpear el objeto que se encuentra a su lado. Los problemas del lenguaje. Los más frecuentes son los que vemos a continuación: pérdida auditiva o hipoacusia, funcionales, daño cerebral orgánicos, espectro autista, factores afectivos, factores socioambientales. Hablaremos uno por uno. Primero vamos con la pérdida auditiva o hipoacusia. Este es causado por escuchar en alto volumen o, por ejemplo, hay algunos padres de familia que ponen audífonos a los bebés en algunos casos y esto, obviamente, a temprana edad no es adecuado. También puede ser genético o por algún tipo de accidente. Los problemas del lenguaje funcionales. Por ejemplo, tenemos la tartamudez. Problemas del lenguaje del daño cerebral. Es por lesiones específicamente en el sistema nervioso central y periféricos. Por ejemplo, tenemos a afasia, alalia y disartria. Los problemas del lenguaje orgánicos son físicos. Por ejemplo, puede tener paladar hendido, labiales, mandibulares, dentales y nasales. Problemas del lenguaje de espectro autista. Esta palabra abarca todos los síndromes. Ejemplo tenemos síndrome de Asperger, síndrome de Down, autismo, etc. Este está relacionado con el retraso mental. En algunos casos puede ser leve, en otros puede ser moderado o en su caso puede ser severo. Los problemas del lenguaje de factores afectivos puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el nacimiento de un nuevo integrante en la familia, por ejemplo, un bebé, o la separación de los padres como el divorcio. En el caso de los problemas de lenguaje de factores socioambientales, son por ejemplo un cambio de domicilio, un cambio de colegio, un cambio de escuela o la integración y adaptación en grupos de amigos. Las características más frecuentes que tanto el padre como los docentes deben darse cuenta lo hemos resumido en 6 puntos. El primer punto, vocabulario reducido. Por ejemplo, cuando dicen agua, papa, meme, etc., no utilizan un verbo para poder conectar este objeto con el verbo, obviamente. Por ejemplo, dame agua o quiero agua. Solo piden objeto y aquí lo que más se recalca es que los padres puedan enseñar a los niños a pedir por favor las cosas. Como segunda característica importante es que utilizan gestos para darse a entender. Por ejemplo, en algunos casos no piden o hablan, solamente señalan o quitan. Tal es el caso de cuando hay
más de un solo hermano en una familia. Alguno de los hermanos tiene algo que al otro le interesa o quiere, pero no lo pide, solamente lo señala o en su defecto lo quita. Otra característica, por ejemplo, las frases muy simples. Cuarta característica, habla infantilizada. Aquí, por ejemplo, están los llamados niños engreídos o aquellos que hablan como bebitos. Otra característica, la quinta, es presentan desorden en la secuencia de las oraciones. Esto es, por ejemplo, los niños de 5 años en adelante dicen yo quiero agua o dame agua. Sin embargo, aquí se presenta, por ejemplo, un desorden. En vez de decir yo quiero agua, agua quiero yo. No hay un orden concreto de la secuencia estructural. Como última característica dicen dificultades en el uso de pronombres, artículos y plurales. Es decir, hablan solo relacionado con el objeto. Por ejemplo, agua o sopa o solamente relacionado al objeto. Tenemos recomendaciones para los padres. Lo hemos dividido en las más principales. Por ejemplo, fomentar el lenguaje a través de la narración o cuentos de lectura. Es decir, hacer que los niños puedan leer o tengan alguna narración favorita, ¿no? Y poder fomentar ese lenguaje. Hablarle sobre lo que le produce curiosidad o realizarle preguntas, por ejemplo, acerca de su dibujo favorito, o puede ser lo que haya pasado en el entorno o en su hogar o en su colegio. Cuando diga mal una palabra, solo repetirla varias veces de una manera adecuada. Y asimismo, no, por ejemplo, hay algunos casos en donde la R o la S no es fácil decirlo. En estos casos se le podría repetir varias veces para que no sienta que lo están corrigiendo de una manera adecuada, de un tono adecuado. Para evitar así de que se sienta presionado o sienta miedo o vergüenza de lo que le están corrigiendo, ya que no todas las personas asimilan de una forma adecuada estas correcciones. También inventar y contar historias, cantar y bailar o narrar las actividades diarias. En este caso, durante esta cuarentena en la casa se pueden hacer varias actividades, se podría aprovechar en hacer varias actividades. Entonces se puede realizar estas actividades y al finalizar se le puede preguntar qué es lo que ha hecho durante el día. Y aquí es donde los niños pueden decir, por ejemplo, hoy realicé o limpié mi cuarto. Asimismo, se recomienda a los padres, cuando tengan más de un niño o más de un hijo, tratar de hablar con el mismo tono de voz para todos por igual. Realizar un horario en casa de sus actividades diarias, desde que se despiertan, desayunan, almuerzan, de repente tienen que hacer algún quehacer o tienen alguna mascota, y así poder ir creando todas las actividades o todo lo que el niño pueda hacer diariamente, y en ese horario el niño junto con el padre, por ejemplo, para el caso de los niños que son menores de 5 años, el papá puede redactar todo lo que el niño hace. Es decir, el padre puede redactar todo lo que el niño hace y así ayudarlo. Así el niño no solo podrá recordar, sino también puede trabajar su lenguaje. Y si el niño en su narración comete algún error, aquí el papá debe corregir, pero sin que el niño se dé cuenta, es decir, sin que el niño note que lo están corrigiendo, porque como ya mencioné anteriormente, no todos asimilan las correcciones de una manera adecuada. Entonces, se podría repetir varias veces o en forma de juego, así los niños no notan que los están corrigiendo, ¿no? Las recomendaciones para los docentes serían tres principalmente. La primera, la maestra debe tratar de no corregir al niño cuando habla mal, tal cual le hemos recomendado a los padres. Mucho menos se debe hacer esto delante de los demás, sino que se debe hacer o propiciar un momento y un lugar apropiado para que se pueda dar la corrección, de preferencia de manera personal. 2. Cuando el niño habla se le debe escuchar con paciencia, sin hacer observaciones su forma de hablar, es decir, escucharlo hasta que termine sin interrumpirlo, tratando así más bien de comprender lo que quiere decir. Si nos preguntan o si el niño nos pregunta por su dificultad, lo que nosotros debemos hacer es decirle que esto es muy frecuente en los niños
y que incluso hay personas que también son muy inteligentes y son capaces, que también comparten o tienen esta misma dificultad. Explicarle también al niño que la forma de hablar no tiene nada que ver con la inteligencia y con las otras cualidades que pueden presentarse en cada persona. Lo que importa es que un niño sea bueno y que cumpla con sus tareas o deberes. Eso es lo que hace que todos quieran a un niño. 3. Derivar a su área de psicología, para que así el niño pueda ser evaluado y se pueda ver si necesita realizar un tratamiento o un entrenamiento. Pero todo esto debe ser junto con la ayuda de los padres de familia, porque todo deriva a un trabajo en equipo. Como conclusiones tenemos dos importantes. Los problemas de lenguaje pueden desembocar en un trastorno específico. Esto suele pasar siempre y cuando no se actúe adecuadamente y a tiempo. Segundo, una intervención temprana será siempre, por tanto, la mejor garantía de éxito. Por este motivo es que se recomienda mucho que los padres de familia y el docente siempre realicen evaluaciones psicopedagógicas, tanto al iniciar el año como al finalizar el año escolar. Muchas gracias, eso sería todo.